Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 3 de noviembre de 2020, los agentes de la policía de Tunbridge Wells, una ciudad de Inglaterra, se presentaron en la casa de un hombre con un claro objetivo. Lo arrestarían para ver si sus análisis de ADN eran correspondientes con las muestras halladas en un doble caso cometido 33 años atrás. Cuando el sospechoso abrió la puerta, notaron que se trataba de una persona de mirada tímida. Jamás pensaron que estaban hablando con un verdadero monstruo. Inspeccionaron su vivienda, mientras él los observaba con una expresión muy tranquila. A primera vista, no encontraron nada. El lugar era pulcro y ordenado. Sin embargo, luego de un rato, dieron con una habitación que parecía estar en desuso. Al ingresar encontraron 2 discos duros, varios disquetes y tarjetas de memoria. Pero eso no era todo. Atornillada en la parte trasera de una cómoda y colocada dentro de un armario, hallaron una caja con 2 discos más. Lo que vieron al reproducirlos era algo que traspasaba todos los límites humanos posibles. No solo había una cantidad enorme de imágenes explícitas, sino también algunos videos que el hombre había grabado de sí mismo. En los mismos, se le podía ver teniendo intimidad con cuerpos sin vida de mujeres en distintos hospitales. Realmente estaban ante un caso sin precedentes en la historia del Reino Unido. Los detalles escabrosos de los crímenes cometidos por el monstruo de la morgue los tomaría completamente por sorpresa, dando un giro de 180 grados a toda la investigación. El Criminalista Nocturno. Wendy Knell era una joven de 25 años que residía en Tunbridge Wells, una ciudad de Inglaterra. Se había mudado allí luego de divorciarse en busca de una nueva vida. Al poco tiempo, comenzó a trabajar como gerente en Supa Snaps, una tienda de revelado de fotografías. También conoció a un joven llamado Jean, con el cual comenzó una relación. Pero toda la paz que había podido conseguir se terminó el 23 de junio de 1987. Sus compañeros se preocuparon porque no había ido a la tienda y decidieron llamar a su novio. El joven se dirigió a la casa de Wendy, ubicada en Wilford Road, y descubrió la escena que lo traumó de por vida. Wendy se encontraba en su cama sin prenda alguna, rodeada de sangre. Al acercarse, Jean comprobó que no seguía con vida. Rápidamente llamó a la policía. Al presentarse en la vivienda, los agentes notaron que la joven había sufrido un traumatismo contundente en la cabeza y además había sido estrangulada. Pero eso no era todo. También tenía indicios de haber sido víctima de un ataque íntimo. Incluso encontraron manchas de ADN en las sábanas. Pero había algo que les llamaba la atención. Las entradas no habían sido forzadas y la habitación estaba completamente ordenada. Parecía ser que la joven había sufrido un ataque mientras dormía. Luego de inspeccionar toda la vivienda, pudieron recoger 2 manchas de sangre. Una se encontraba en la bolsa de las compras de Wendy y otra en el puño de su camisa. Al interrogar a las mujeres del vecindario, los agentes descubrieron que varias se encontraban preocupadas, ya que un sujeto misterioso las espiaba por las ventanas. Era muy probable que se tratase del asesino. Sin embargo, en aquella época, los registros de análisis genéticos eran poco efectivos. No había forma de dar con el culpable solo con las pruebas recabadas. El caso podría haber quedado archivado, como cualquier otro sin resolver. Pero tan solo 5 meses después, ocurrió algo que consternó aún más a toda la población. El 24 de noviembre, una muchacha llamada Caroline Pierce, de 20 años, que trabajaba en un local de hamburguesas llamado Baxter Brown's, se encontraba volviendo a su casa ubicada muy cerca de la vivienda de Wendy,
Cuando el taxi estacionó en su cuadra, sus vecinos escucharon gritos agudos de terror. Luego de eso, nadie volvió a saber de ella, o al menos, hasta el 15 de diciembre de ese año, un granjero encontró su cuerpo en un dique lleno de agua, en St. Mary in the Marsh. El mismo estaba completamente sin prendas, excepto por un par de medias, y en un avanzado estado de descomposición. Al realizarse la necropsia, los médicos informaron que Caroline tenía exactamente las mismas señales de ataque que Wendy, golpes en la cabeza. Además, la causa del deceso fue por asfixia. También revelaron que la prenda de ropa que tenía puesta contenía ADN, probablemente de su atacante. Los investigadores se pusieron manos a la obra para intentar resolver el caso. Descubrieron que tan solo días antes de su desaparición, Caroline había colocado cerraduras de seguridad en su departamento, ya que había visto a un hombre merodeando por la noche. A partir de entonces, la preocupación la invadió. Los investigadores comenzaron a teorizar que ambos casos podían estar conectados. Ambas mujeres vivían solas en apartamentos de planta baja, a menos de 1 milla de distancia en Tunbridge Wells, y trabajaban en la ciudad. Sin embargo, había algo que los despistaba: no se conocían entre sí. Durante muchos años, los agentes investigaron el doble homicidio, que fue nombrado por la prensa como los asesinatos en la cama. Sin embargo, lo único que tenían a su favor eran las pruebas genéticas y los testimonios de las mujeres del vecindario. No pudieron hacer mucho con eso. El caso se convirtió en uno de los más largos sin resolver de la historia del Reino Unido, hasta que muchísimos años después, apareció información nueva que cambió todo. En 2019, se desarrollaron nuevas tecnologías para analizar el perfil genético recolectado de las medias de Caroline y de las pertenencias de Wendy. Gracias a las pruebas, los agentes pudieron confirmar que ambas pertenecían al mismo sujeto. Esto logró que se acotara muchísimo el rango de búsqueda. En 2020, el sistema de ADN arrojó un apellido con el del potencial asesino, Fuller. Así dieron con un nombre. No obstante, él mismo tenía una coartada sólida, pero no tardó en mencionar algo clave. Su hermano David había vivido en Tunbridge Wells durante la época de los homicidios. El 3 de noviembre de ese año, los oficiales consiguieron una orden de aprehensión para ingresar en el domicilio del sospechoso, que tenía ya 62 años. Si bien fueron en busca de un asesino, lo que encontraron en la vivienda fue aún más impactante, algo que trascendía los límites humanos. A primera vista, la casa de David parecía como cualquier otra, hasta que llegaron a una habitación apartada del resto del hogar. En la misma, hallaron 2 discos duros, disquetes y tarjetas de memoria apiladas. Y eso no era todo. Atornillada en la parte trasera de una cómoda y colocada dentro de un armario, encontraron una caja con 2 discos más. Dentro de los mismos había varias carpetas, con diferentes nombres. Las mismas contenían millones de imágenes y videos explícitos ilegales. Si bien había algunas descargadas de internet, una gran parte había sido filmada por el mismísimo David. En los registros se le podía ver cometiendo agresiones íntimas a cuerpos de mujeres en las morgues de distintos hospitales. Los archivos databan de 2008 y llegaban hasta 2020, tan solo unos días antes del allanamiento. David fue arrestado en el instante. Una vez tras las rejas, fue sometido a análisis de ADN. Se develó que su ADN coincidía con el encontrado en las medias de Caroline y las muestras recogidas en la vivienda de Wendy. Los agentes no podían dar crédito a lo que ocurría. No solo habían encontrado al asesino de los asesinatos en la cama, sino también a uno de los necrófilos más perturbadores de la historia. Pero todavía tenía una gran incógnita: ¿cómo David había llegado a salirse con la suya durante tanto tiempo? David Fuller nació el 4 de septiembre de 1954 en la ciudad costera de Deal, ubicada en Kent, Inglaterra, en el seno de una familia de clase media. Sus padres siempre le demostraron cariño e intentaron que tuviera una buena vida, pero él no se las puso fácil. Al llegar a la adolescencia, se convirtió en un chico sumamente problemático. La policía lo atrapó en varias ocasiones robando bicicletas y husmeando en las ventanas de sus vecinos. No llegó ni siquiera a terminar sus estudios secundarios. Ya más alejado de su familia,
se enlistó en la Marina, donde aprendió el oficio de electricista. En 1972, teniendo tan solo 18 años, conoció a Gillian Palmer, una mujer algunos años mayor que él. Al poco tiempo de comenzar una relación, se casaron y tuvieron 2 hijos llamados Michael y Sharon. A pesar de haber formado una familia, sus malos hábitos no desaparecieron. Durante los siguientes años, se la pasó cometiendo pequeños robos que lo llevaron a los juzgados pero no a prisión. A finales de la década, se trasladó junto a su mujer e hijos a Tunbridge Wells y comenzó a trabajar en una empresa de electrónica. Al mismo tiempo buscó pasatiempos más sanos, como el ciclismo, la fotografía de retrato y el avistaje de aves. Todo parecía marchar bien, hasta que en 1980 descubrió una infidelidad de parte de Gillian y decidió divorciarse. No obstante, 2 años después, conoció en un pub a Sally, quien se convirtió en su segunda esposa. En el año 1985, su reputación de buen fotógrafo lo llevó a ser contratado por la banda Corin Crew. Salió de gira junto a ellos y Sally, al volver, fue a revelar las imágenes al local Supa Snaps, donde trabajaba Wendy. Quedó completamente anonadado por su belleza, al punto en que desarrolló una obsesión por ella. Según revelaron las anotaciones de su diario, encontradas en el allanamiento, fue durante esa misma época que comenzó a frecuentar el restaurante Buster Brown S., donde Caroline era gerente. Luego de observarlas durante varias semanas, decidió atacar. Se cobró sus 2 primeras víctimas. Siguió viviendo como si nada hubiese ocurrido, guardando ese oscuro secreto. En 1989, solicitó un empleo como técnico electricista en el hospital de Kent y Sussex. Para conseguirlo, evitó mencionar el hecho de que tenía antecedentes penales por robo y, por supuesto, cuál era el motivo real por el cual anhelaba ese puesto. Fue contratado y pidió específicamente el turno nocturno para poder llevar a cabo su plan. Cada día, David esperaba tener que realizar tareas de mantenimiento en el sistema de refrigeración del depósito de cuerpos. Una vez allí, mantenía relaciones con las mujeres, cuyas edades iban desde 9 hasta 100 años. Incluso llegó a abusar de las mismas víctimas en más de una ocasión. Con el pasar de los meses, se ganó la confianza de todo el personal de la funeraria, consiguiendo entrar al sector de la morgue. Incluso cuando el resto de los empleados se habían ido, llegó a ingresar hasta 444 veces en un año. Jamás fue interrogado, simplemente utilizaba su tarjeta y entraba en la morgue. A inicios del año 2000, volvió a separarse y a contraer nupcias con otra mujer, mientras seguía haciendo de las suyas. Ninguna de sus esposas tenía la más mínima sospecha de que estaban durmiendo junto a un necrófilo. En septiembre de 2011, el hospital donde trabajaba cerró, pero David no quedó desempleado. Rápidamente lo trasladaron al hospital Tunbridge Wells, ubicado en Pembury. En ese nuevo espacio, siguió haciendo de las suyas. Comenzó a llevar un libro de registro para evitar a las mujeres que fallecían de una infección o alguna enfermedad. Así logró cometer las más terribles atrocidades, hasta tan solo días antes de que la policía tocase a su puerta. Durante la investigación posterior al arresto de David, la policía encontró aún más indicios de que estaban frente a una de las mentes más perversas de la historia. Además de abusar de sus víctimas, David era aficionado a investigarlas en redes sociales, aprender sobre sus vidas privadas y rastrear a sus familias. Y todavía quedaba la parte más dolorosa del proceso: contarles a los parientes lo que les había sucedido a aquellas mujeres. Para hacerlo, tuvieron que crear un paquete de atención personalizado con Victim Support, una organización de ayuda a las víctimas, especialmente diseñado para el caso. Costó 1.5 millones de libras esterlinas e implicó reclutar a 150 agentes policiales que se pusieron en contacto con los familiares. Sin embargo, el número de víctimas era tan alto que algunas no pudieron ser identificadas. La situación los excedía. Jamás habían tenido que lidiar con algo así. Por otra parte, la familia de Wendy recibió la noticia con mucho pavor. Si bien habían pasado 34 años queriendo saber quién la asesinó, las circunstancias habían sido mucho peores de lo que habían imaginado. Pero había algo que los dejaba tranquilos.
David no ganaría el juicio. Jamás volvería a estar en condiciones de lastimar a ningún otro ser humano, o al menos, eso esperaban. En 2021, la Fiscalía presentó el caso como uno sin precedentes en la historia judicial británica. Lejos de demostrar arrepentimiento, David se declaró culpable de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. Los familiares de Wendy y de Caroline no podían creer lo que oían. No obstante, esto complicaba la situación del asesinato. Era muy probable que, teniendo todas las pruebas de ADN y los videos en su contra, fuera condenado a la pena capital. Así fue como, aconsejado por su abogado, David decidió cambiar a mitad de juicio la declaración. Admitió haber asesinado a Wendy y a Caroline en sus apartamentos de Kent en 1987, para luego tener intimidad con ellas. También aceptó haber abusado de casi un centenar de cuerpos en los depósitos de difuntos de los hospitales. Durante una de las audiencias, Nebs Kummel, madre de Asra Kummel, una de las víctimas, brindó su testimonio. Relató que su hija tenía tan solo 24 años cuando falleció y que ella había pasado las 2 horas posteriores en la morgue, abrazando y durmiendo con ella a forma de despedida. Desconocía que apenas horas antes el cuerpo de Asra había sido profanado por David en 3 ocasiones. También descubrió que, según lo dicho por los policías, después de perpetrar el abuso, el monstruo de la morgue investigó en internet el deceso de la joven y leyó los mensajes de despedida de su familia y amigos. A pesar del fuerte testimonio, la realidad era que el abuso de un cuerpo solo conllevaba una pena de 2 años de prisión máximo. No obstante, lo más probable era que David se enfrentara a una condena de por vida debido a los homicidios. El 15 de diciembre de 2021, David fue sentenciado a cadena perpetua por los 2 asesinatos y por 44 cargos vinculados a 78 agresiones íntimas a los cuerpos de decenas de mujeres en las morgues, efectuados entre 2008 y noviembre de 2020. David fue recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, ubicada en Londres. Después del juicio, la ministra del Interior, Priti Patel, expresó que se trataba de un caso impactante. Sabía que la naturaleza repugnante de los crímenes cometidos causaría repulsión y preocupación en el público. Por esto, debía investigarse cómo había sido posible que el monstruo de la morgue cometiera tan terribles aberraciones. El gobierno del Reino Unido lanzó una investigación independiente para determinar cómo David pudo cometer tales actos durante un periodo de tiempo tan largo sin que nadie se diera cuenta. Se especulaba sobre las deficiencias de la gerencia, la gobernanza y la falta persistente de curiosidad de los empleados de los hospitales. David podía ser un sádico, pero estaba claro que el ambiente contribuyó a que los delitos fueran cometidos. Ya no se trataba solamente de la historia de un supervisor de mantenimiento eléctrico con perversas aficiones. Las víctimas de David y sus parientes se vieron defraudadas por las personas de todos los niveles encargados de protegerlas y cuidarlas. Y como si esto fuera poco, en 2022, mientras estaba en la cárcel, David reconoció que había abusado íntimamente de otras 23 mujeres más. Fue nuevamente llevado a juicio, donde se declaró culpable de todos los cargos que le imputaron. Sin embargo, estos nuevos cargos significaron poco para David. El hecho de seguir regodeándose de sus crímenes solo demostraba que no sentía ni una pizca de remordimiento. Para el año 2023, la investigación había avanzado aún más y los números de víctimas ascendieron. David había cometido 140 abusos contra los cuerpos de al menos 101 mujeres de entre 9 y 100 años. Había pruebas fotográficas y de video con fecha y hora de cada caso. Jonathan Michael, exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, formuló 17 recomendaciones para que el hospital de Tunbridge Wells protegiera a sus pacientes. Indicó que debían instalarse cámaras de vigilancia en el depósito de cuerpos y en la sala post-mortem. También ordenó que los trabajadores que no realizaran sus labores en la morgue y los contratistas fueran acompañados al sitio por otro miembro del personal. Miles Scott, director ejecutivo de la clínica, puso en práctica la gran mayoría de las recomendaciones del informe y afirmó que otras se cumplirán muy pronto. También lanzó un comunicado
donde manifestaba que estaba profundamente apenado por el dolor y la angustia de las familias de las víctimas. Al día de hoy, las investigaciones continúan. Los agentes solo tienen la certeza de que el monstruo de la morgue cometió esos actos aberrantes de forma descarada, arriesgándose durante las horas de trabajo, pero no han podido determinar cómo llevó a cabo los abusos sin ser descubierto. Es completamente sospechoso que sus acciones pasasen desapercibidas para el personal que estaba presente en el departamento. Algunos de los familiares de las víctimas se niegan a contarles al resto de sus allegados. Uno de estos hombres expresó que al enterarse de lo que David le hizo a su difunta esposa, todos sus recuerdos felices con ella desaparecieron. Siempre que la recuerda, piensa también en las atrocidades que cometió aquel monstruo. Otros parientes arremetieron directamente contra los hospitales. No comprenden cómo hay cámaras de vigilancia en todo Reino Unido y ninguna captó antes lo que David hacía. Manifestaron haber perdido la confianza en el Servicio Nacional de Salud y pidieron el despido del director general. Actualmente, David tiene casi 70 años y cumple prisión perpetua por los 2 homicidios sin posibilidad de recibir la libertad condicional. Al mismo tiempo, purga una pena de 12 años por decenas de casos de necrofilia en una escala sin precedentes en la corte británica. Sus crímenes provocaron un sufrimiento inconmensurable y un trauma que perdurará para siempre en la vida de los seres queridos de todos aquellos a quienes abusó. Sin embargo, hay una realidad innegable. Lo hizo porque tuvo un sistema que lo avaló, o que al menos falló en detenerlo. El monstruo de la morgue puede estar tras las rejas, pero todavía falta que paguen por sus deficiencias quienes dieron luz verde a que estos terribles hechos sucedieran. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.